El nombre bambuquería que Luis Antonio le puso a sus pequeños preludios, primero fue para piano, las obras importantes de él para piano solo, como unas pequeñas acuarelas musicales, digamos, son preludios y él los llamó bambuquerías, no porque bambuquerías tenga que ver mucho pues con bambuco, sino que como es un estilo nacionalista, Luis Antonio tomó elementos del folclore, unos pocos elementos, yo le llamo pinceladas, o sea, algo del ritmo, de la melodía o de la armonía del folclore cundiboyacense, y de eso están impregnadas estas obras, estas bambuquerías que son bellísimas. Y él quiso hacer unas bambuquerías para oboe y piano, precisamente porque tenía un amigo oboísta, muy buen oboísta, que se llamaba Jaime Cardona. Desafortunadamente él ya también falleció, pero para él compuso Luis Antonio estas bambuquerías para oboe y piano. Tienen claro el mismo sentido nacionalista de las bambuquerías para piano, pero con el oboe pues se oyen muy lindo, porque el oboe era un instrumento preferido de Luis Antonio, le gustaba, digamos, un poco más que los otros instrumentos de viento, de la familia de las maderas, que es el oboe, pero con ese toque, con ese timbre tan lindo, tan antiguo, que le da soplar por la caña y la vibración de la caña. Es un instrumento ligado a la historia de la música muy antigua, pero que es un instrumento que ha evolucionado y actualmente es de una maravillosa sonoridad.
realizar el montaje de Bambuquerías para oboe y piano fue bastante natural, ¿no? No fue un trabajo difícil, creo que estaba muy bien escrito. La obra para piano de Luis Antonio es muy pianística. Para el oboe no es complejo de tocar, sin embargo, armónicamente es bastante interesante. Ensayar el oboe solo al principio parecía un poco marciano, pero al ensamblarlo con el piano nos dimos cuenta que era bastante eh, natural, se asimilaba bastante bien. Sí, realmente cuando ensayamos esta obra por primera vez, digamos que el piano tenía una perspectiva un poquito más amplia precisamente porque tenía la armonía y creo que además de lo buen melodista que es Luis Antonio, también tiene una armonía y unas progresiones bastante originales y me imagino que propias a su lenguaje. Entonces cuando empezamos a ensayar realmente nos sentimos, como dice Juan David, muy cómodos. Fluyó bastante la musicalidad de Luis Antonio con la de nosotros, hizo como buena química y realmente no necesitamos como esas obras que sí son como un poquito más difíciles de consumir, como trabajarlas así supremamente, no, sino teníamos ideas musicales que iban aflorando y simplemente las comunicábamos, ni siquiera verbalmente, sino con nuestros instrumentos. Sí, cuando uno escucha el título Bambuquerías, yo creo que es, o me imagino, un bambuco. Aunque sí tiene obviamente solución, pues presenta características musicales como métricas compuestas, bastantes amalgamas, eh, para este tipo de música, algo muy llamativo. Eh, en el ensamble, pues obviamente teníamos en cuenta cuál era el acompañamiento, cuáles eran las contramelodías. Sin embargo, pues fluyó bastante el ensamble, a pesar de estas características que no son tan propias de un bambuco, por ejemplo. Sin embargo, pues fue un ensamble bastante natural y fluido. Además, resalto que dentro del repertorio académico escrito por compositores colombianos no es muy usual encontrar obras escritas especialmente para este instrumento. Los preludios de Picasso son una obra muy sensible de Luis Antonio, digamos. Es muy representativa del amor que él tenía por la pintura de Pablo Picasso. Esta obra eh, se basa en 8 preludios que él compuso, inspirado en 8 cuadros de Picasso. Cada uno es diferente. Por ejemplo, el Minotauro tiene una fuerza dramática, casi que uno siente los pasos de ese Minotauro en la cueva. Niño con una paloma, es muy bello, muy suave, un preludio lindísimo, esa imagen de Picasso. Y los otros también, Jacqueline, una de las esposas de Picasso, mandolina y guitarra, que se oyen los arpegios como si fueran de una mandolina. Bueno, es música descriptiva, digamos que es música muy basada en el estilo impresionista.
El trabajo que hicimos de grabación de la obra de Imágenes de Picasso de Luis Antonio Escobar fue un trabajo muy interesante porque arrancamos directamente con los manuscritos del compositor, los cuales tenían muchos apuntes interesantes adicionales a los meramente musicales, a los que uno está acostumbrado a ver como músico cuando tiene la partitura ya editada y ya de manera profesional a través de casas de editoriales. Porque él añadía en sus manuscritos pequeños cuadros de Picasso a los que se estaba refiriendo por cada una de estas obras, lo que hacía que las indicaciones y tanto la musicalidad que quería reflejar ahí se retroalimentara con estas imágenes. Fue muy interesante porque también hicimos parte del trabajo de edición, entonces hubo una retroalimentación constante con la persona que estaba editando las partituras para ir corrigiendo y tratando de llegar hasta el punto en que creíamos que era lo que se quería plasmar directamente en los manuscritos originales. El montaje también fue una parte muy interesante de este trabajo, ya que teníamos la retroalimentación directa de estar corrigiendo las ediciones y también en parte del montaje fue muy especial porque era un compositor que prácticamente desconocía. Entonces, de alguna manera, descubrir literatura pianística colombiana de este estilo para mí fue bastante enriquecedor debido a que no conocía la visión pianística de un compositor distinto a los que ya conocía, los compositores colombianos, lo que me hace pensar que hay bastantes tesoros escondidos todavía en nuestro país y pues nada, fue un trabajo muy, muy interesante y muy enriquecedor para mí.